Bueno, un gran saludo a todos los estudiantes de tercer año. Se les da la bienvenida a todo lo que es la secuencia de clases teóricas virtuales de la asignatura Patología Estomatológica. Conmigo vamos a iniciar este primer tema, que es relativamente sencillo porque vamos a recordar muchos conceptos que lo han llevado en primer año, lo llevaron en segundo año de manera muy puntual, pero que sí nos sirven bastante. Es un requisito para ustedes el manejo de estos conceptos. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla y vamos a ver el tema que se llama Introducción a la Patología Estomatológica. Bueno, mi nombre es Dorisa Pasarrocha, ¿no? Y abordemos el tema entonces. ¿Cuál es el contenido que vamos a manejar en este tema? Lo tienen en su plan global, ¿no? Ahí está detallado todo el contenido que ustedes deben manejar. Si bien parece algo cortito, es nomás, se nos va a hacer un poquito amplio en la parte de revisar la parte embriológica craneofacial, la parte histológica, ¿no? Pero comencemos. Eso entonces, estos son los puntos que ustedes deben dominar para el tema. Si habláramos, bueno, si empezamos hablando de lo que es patología estomatológica, ¿no? Vamos a definirlo como una especialidad del área, de nuestra área odontológica, pues que estudia, como ustedes están observando en las imágenes, ¿no? Todo lo que es el estudio desde la etiología de estas patologías, ¿no? De etiología, mecanismos fisiopatológicos, consecuencias de las enfermedades que desarrollan y manifiestan, es decir, los signos, los síntomas, todo en el área maxilofacial, ¿no? Siendo, como menciona aquí, base para el tratamiento y mejora de las mismas. Entonces, esta materia, esta asignatura patología estomatológica como especialidad, se lo considera una especialidad que es como un nexo, un puente entre las ciencias básicas y las ciencias clínicas. Ustedes al año van a entrar a cuarto año, entonces deben estar adiestrados, deben adquirir esa competencia para poder identificar cualquier alteración a nivel del área maxilofacial, ya sea a nivel de tejido duro, a nivel de tejido blando. Entonces, comprendiendo este tema y manejándolo, desechamos ese concepto erróneo, ¿no? Que muchos tienen, el odontólogo solo se encarga de ver diente y punto, no es así, máximo llega en sillas. No es así, jóvenes. ¿De que hay profesionales con esa formación? Sí, pero ustedes van a salir de ese concepto. Si revisamos la etimología, patos significa enfermedad, ¿no? Estoma, boca. Logos, estudio tratado. La estomatología entonces estudia eso, las enfermedades de la cavidad bucal, ¿ya? Y de todos sus órganos anexos. Por semiología ustedes van a aprender a hacer una inspección, una revisión a través de la historia clínica de todo lo que es el área bucal. Entonces deben ser muy meticulosos en cuanto a eso. Felizmente este año hemos vuelto y ya hay práctica clínica, ¿no? Tanto en semiestomato, patologías, con nosotros vamos a ver la parte de patología en boca. Y hay un sinfín de patologías como ustedes están viendo, con variaciones en tamaños, colores, unos vamos a ver que son asintomáticos, otros son muy sintomáticos, de diferentes etiologías, ¿no? Diferentes patogenias, etc. Pero empecemos a recordar conceptos básicos. Para nosotros comprender cómo ha llegado esta lesión a manifestarse de este modo, tengo que saber qué está pasando microscópicamente. Y muchas veces también tengo que dominar qué compromiso embriológico tiene, porque vamos a ver que algunas alteraciones tienen una relación embriológica, incluso un origen. Por eso es que esas dos áreas las vamos a repasar de manera puntual. Embriología ustedes lo han llevado en primer año, histología también, ¿no? Pero ahora no les voy a hablar de toda la embriología, sino simplemente un poco de lo que es formación de cabeza y cuello, ¿ya?
cuando el embrión se está formando, cuando todavía no tiene una apariencia de carita, ¿no es cierto? Y se está empezando a formar toda esta región maxilofacial, recordemos que se forma a partir de 4 estructuras, 4 elementos: el mesodermo paraxial, la lámina lateral, la cresta neural, las placodas ectodérmicas. Entonces, esos son los elementos que van a dar lugar a la formación de cabeza y cuello, ¿no? Y poco a poco va a irse desarrollando con el transcurso de las semanas, ¿no? De inicio habrá un estoma primitivo, luego ya se va a estructurar la cavidad bucal misma. Entonces, vayamos a la tercera semana. Como les dije, no vamos a hablar de toda la embriología, sino vamos a ser puntuales. En la tercera semana, recuerden que nosotros ya podemos reconocer estas tres estructuras, este disco formado por 3 estructuras: un ectodermo, un mesodermo, que es en la parte intermedia, y el endodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, a partir de estas hojas germinativas es que vamos a ir viendo cómo es que nos van a originar cada elemento del área maxilofacial. Perdón, aquí hubo una fallita. Discúlpenme, voy a hacer esto. Ya vamos a volver. Entonces decíamos que en la tercera semana hay una especie de disco que se forma, formado por las 3 hojas germinativas, ¿no es cierto? En esta tercera semana vemos eso: ectodermo, mesodermo y endodermo. A medida que van pasando los días, se van distinguiendo a nivel del polo cefálico una membrana bucofaríngea que a la larga va a llegar a constituir el estoma, la membrana cloacal, que a futuro va a llegar a ser ano, ¿no es cierto? Luego se va a distinguir el nódulo primitivo. Visto de otra forma, acá está, esas estructuras. Vamos avanzando más, cada vez se va plegando más, esa hoja ectodérmica se va a ir plegando, ¿no? Y se va a ir formando esta placa neural, se va a ir estructurando un abultamiento, que es la placa neural, una línea primitiva en la parte central, ¿no? Vamos avanzando y en la porción cefálica igual se sigue distinguiendo. Vamos a ver un pliegue que justo está en la parte media. Se distingue también ya el surco neural, ¿no? Y cada vez el ectodermo se va a ir plegando más y más, ¿no? Hasta formar lo que es el tubo ectodérmico. Y aquí está nuevamente, vemos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Las estructuras que van a formarse a partir de esta hoja germinativa, el ectodermo, respecto a cavidad bucal, van a ser epitelio de la mucosa bucal, el esmalte. Esto no se olviden, jóvenes, ¿no? Este es el conocimiento que deben traer de este primer año. Entonces, el esmalte, las glándulas salivales, no todas, ejemplo, parótida y las glándulas salivales menores. La epidermis también. Entonces, cuando nosotros veamos alteraciones en glándulas salivales, alteraciones en mucosa bucal o en esmalte, recuerden esta parte embriológica, cuál había sido el origen, ¿no? Y ahí está. Esas son las estructuras que se originan desde el ectodermo. A partir del mesodermo, ¿qué se origina? El esqueleto facial, como vemos aquí las estructuras marcaditas, ¿no? La dermis facial también. El complejo dentino pulpar, recuerdan que tiene origen mesodérmico, el periodoncio de inserción, de protección, los huesos del cráneo, el tejido conectivo de la cabeza y tejido muscular. A ver, vámonos al endodermo. El endodermo va a dar lugar ¿a qué? A la formación también de glándulas salivales, ¿no? Pero la submaxilar está ahí. Entonces, origen endodérmico había tenido la glándula submaxilar, al igual que la sublingual. Y parte de la lengua, como es la raíz. Vámonos, van transcurriendo los días y estamos en la 4ª semana. Aquí aún nuestro embrión carece todavía de carita, ¿no? Se distingue el saco vitelino y el embrión prácticamente, miren cómo el ectodermo se ha ido plegando, hemos visto, de lo que era un disco aplanado,
se va a ir plegando. Entonces, vamos a ir viendo. Acá podemos distinguir un rostro. Todavía no, ¿no es cierto? No se logra distinguir. En esta etapa se parece mucho, ¿no? A los embriones de los peces, a la región branquial. Por eso es que esa comparación muy antigua, ¿no? De que lo han llamado, que presenta, empezamos a distinguir los arcos branquiales. Pero con más propiedad los vamos a llamar arcos faríngeos. Entonces aquí vemos en un esquemita más didáctico que esta parte, la prominencia frontal, una dilatación cefálica, ¿no es cierto? La prominencia frontal. ¿Qué más? Vemos por acá la prominencia cardíaca, otra dilatación. Entre ambas por acá se encuentra una depresión que va a venir a ser, está empezando a estructurarse lo que es la boca primitiva, el estomodeo. La lámina del estomodeo, también conocida como una membrana bucofaringea, ¿no? Perdón. Acá está la prominencia frontal, como decíamos. Acá vamos a ver la membrana bucofaringea, ¿ya? Simultáneamente a los costados, en las partes laterales, también vemos ahí, se empiezan a distinguir dos vesículas ópticas. Acá está, ¿no? En 3D, se ve muy bonita la imagen, como hay esa depresión. Vamos a encontrar a ese nivel el estomodeo, la boquita. Entonces, como decíamos, en esa etapa ya empiezan a distinguirse no solamente los arcos faringeos, sino las hendiduras y las bolsas faringeas, ¿no es cierto? Hablando de los arcos faringeos, recordarán y distinguen en esta imagen, fíjense, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto arco faringeo. ¿Por qué recordamos esta parte? Porque nos va a ayudar a comprender qué estructuras se forman a partir de cada arco, ¿ya? Y aparece entre la cuarta y quinta semana, ¿no? Y está formado, ¿por qué? Por mesénquima, inicialmente por mesénquima. Por eso dice aquí tejido mesenquimático, epitelio de origen ectodérmico y también ectodermo superficial. Esos son los componentes de los arcos faringeos. Pero veamos uno por uno. Fíjense, del arco faringeo, del primer arco faringeo, ¿ya? Del primer arco faringeo, ¿qué va a dar origen? Si hablamos de huesitos, vamos a hablar la premaxila, el maxilar, en toda esta región, ¿no? El hueso cigomático, parte del hueso temporal. Si hablamos de músculos del primer arco faringeo, ¿qué músculos se originan? El temporal, el pterigoideo, el vientre anterior del digástrico, perdón, ahí me falta un acento, una tilde, ¿no? El miloioideo, músculo del martillo. Y esa región estará inervada por el nervio trigémino. Como ustedes ven, es de mucho compromiso, de mucha importancia que nosotros sepamos este concepto, ¿no? El primer arco faringeo. Vámonos al segundo. Bueno, ahí está otra imagen. Primer arco faringeo. Entonces, no se olviden en este esquemita, ¿no? Todas estas estructuras se van a originar. Si va a haber alguna alteración, entonces hay que saber, ¿no? Qué elementos, qué huesos, qué músculos están comprometidos o en relación con un origen a partir del primer arco faringeo. Si vemos el segundo arco faringeo, vamos a ver que este segundo arco va a dar origen también a huesos. Ejemplo, la premaxila, el maxilar del hueso, el maxilar mismo, hueso cigomático, parte del huesito temporal. Si hablamos de músculos, el músculo del estribo, el estiloioideo, el vientre posterior del digástrico y el músculo auricular, ¿no? Y este está inervado por el nervio facial. A la larga va a estar inervado por el nervio facial. Vamos viendo tercer arco faringeo. Entonces vemos al tercer arco faringeo y a qué va a dar origen a la porción inferior del cuerpo y el asta mayor del hueso hioides, ¿no? Músculo estilofaringeo, inervado por el nervio glosofaringeo. Acá está el tercer de color amarillito. Estas imágenes muy didácticas que nos ayudan a identificar estos arcos. Y vámonos al cuarto.
y sexto arco faríngeo, ¿ya? Los componentes de estos dos arcos van a llegarnos a formar todo lo que son los cartílagos de la región laringea, de la laringe prácticamente, ¿no? Y ahí están las tiroides, aritenoides, las cricoides, cuneiformes, el cartílago corniculado. Entonces, fíjense, hemos ido describiendo todos los elementos a partir de qué arco faríngeo es que se va a ir formando. Ahí estamos viendo el cuarto y el sexto. El sexto prácticamente que no se lo observa. Dan origen a estas estructuras. Vámonos a repasar la formación de la cara. Y este esquemita lo recordarán, ¿no? La prominencia frontal que hace rato les mostraba. La carita se forma a partir de estas estructuras. Un proceso frontonasal, que lo ven acá, es la dilatación más cefálica. Dos procesos maxilares que los tenemos por acá y dos procesos mandibulares, ¿no? A partir de esas estructuras es que se va a formar, se van a ir estructurando la región facial. Miren ahí visto de otro modo cómo la carita se va a ir formando. Me gusta este esquema porque nos da, ¿no? La región frontal, perdón, el proceso frontonasal, ¿no? De los procesos maxilares de color celestito que podemos ver acá, y los procesos mandibulares. Si bien son laterales de inicio estos dos, luego se van a ir fusionando hacia la línea media, se van desplazando hacia la línea media. Y al final quedan así, estructurados. Nos podemos ubicar perfectamente por colores. El proceso maxilar da lugar a estas regiones, proceso mandibular y el proceso frontonasal. ¿No? Ahí está, una maravilla, ¿no? La imagen en 3D se puede ver y distinguir muy bonito. También vemos dos prominencias, se van formando dos dilataciones, ¿no? Que se llaman las plácodas nasales. Las plácodas nasales que a la futura va a llegar a formar parte de lo que son las fosas nasales. Si recordamos así puntualmente lo que es formación de la nariz, vamos a ver esos engrosamientos que decíamos, ¿no? Que el ectodermo de superficie se va engrosando y a esos engrosamientos se les llama plácodas nasales, que se van desarrollando a cada lado, como dice aquí. En torno a estas plácodas nasales se van a desarrollar dos engrosamientos también a manera de herraduras, ¿ya? Entonces, alrededor de estas plácodas, como decíamos, ¿no? Y se llaman las prominencias nasales, la nasal media y la nasal lateral. Aquí se ve mejor, fíjense. Decíamos, las plácodas a la larga van a llegar a ser el fondo de las fosas nasales, pero en torno a esas plácodas se van, esos dos engrosamientos, decíamos, que se van a formar las prominencias o procesos nasales. Este es el proceso en forma de herradura, ¿no? Proceso nasal lateral y proceso nasal medial, o proceso nasal, nomás en algunos libros lo mencionan, ¿no? Pero para ubicarnos mejor, proceso nasal medial y el lateral. Y se siguen desplazando hacia la línea media, ¿no? De inicio casi eran un tanto más lateral, de una ubicación más lateral, y poco a poco se van haciendo más mediales. Los procesos maxilares también influyen en que estos se hagan más mediales, porque el proceso maxilar también se va a ir desplazando cada vez hacia la línea media y en otras palabras como que empujando también a los procesos nasales. Repasando quinta, octava semana, aquí ¿qué podemos distinguir? Que las prominencias maxilares aumentan de tamaño, fíjense, ¿no? Y crecen en dirección medial, como les estaba diciendo, ¿no? De inicio somos así, y cada vez estos procesos se van desplazando hacia la línea media poco a poco. Si hablamos del labio superior, estos se forman por la fusión del proceso nasal, como que estuviésemos viendo en un corte axial, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo en ese corte y estamos viendo los procesos maxilares y el proceso nasal medio o medial. Fíjense, se están fusionando. Estos procesos nasales mediales también se van a fusionar. Entonces, todas esas estructuras van a llegar a formar el labio superior. Fíjense, el proceso nasal lateral no forma parte del
del labio. ¿Por qué? Porque a la larga va a llegar a ser lo que es el ala de la nariz, ¿no? Entonces así se va a ir fusionando proceso maxilar con proceso nasal medial y también hacia la región posterior van a llegar a formar parte de lo que es el paladar primitivo, ¿no? Y acá se nota muy, muy, muy bonito lo que es el paladar primitivo, ahí estamos bien. Si recordamos parte de lo que es la formación del paladar, de la parte interna de los procesos laterales también, ¿no? De esta parte interna se van a ir desplazando dos procesos laterales, dos procesos palatinos laterales, que a la larga se van a llegar a fusionar, y si no se llegan a fusionar, ahí vamos a ver alteraciones. Al igual que aquí, jóvenes, estamos viendo fisura labial, ¿no? O labio leporino. Entonces va a haber, cuando veamos esas alteraciones, donde se explica que ha habido falta de fusión a nivel de estos procesos, ¿no? Unos van a ser unilateral, otros van a ser bilateral. En algunos casos compromete solo al labio, en otros casos, en otras malformaciones, también ya compromete a lo que es paladar. Entonces ya saben qué procesos están. Un proceso, qué sé yo, una fisura labial, producto unilateral, producto de falta de fusión, ¿de qué es? Proceso maxilar con proceso nasal medio. Y si hay una hendidura palatina solamente, entonces ¿qué significa? Que los procesos palatinos laterales no se han llegado a fusionar por completo. Ya lo que es el paladar posterior con paladar anterior, paladar primitivo con paladar secundario, luego se van a llegar a fusionar y llegan a conformar todo lo que es la región palatina. Si hablamos de la mandíbula, también recordarán que esta estructura es un poquito compleja, ¿no? Dentro de lo que es embriología han debido hablar bastante. Tiene dos tipos de osificación, intramembranosa, endocondral, ¿no es cierto? Las prominencias mandibulares crecen en dirección medial, igual, eran laterales y se van a llegar a fusionar hacia la línea media, hacia el final de la cuarta semana. Entonces, por ejemplo, esto que está marcado de azul es más de origen, como dice su nombre, cartilaginoso, una osificación endocondral, y el cuerpo es una osificación intramembranosa. A nivel de la sínfisis también tenemos un origen endocondral, una osificación endocondral. Hablando un poquito de lengua, ¿cómo es que se forma? En la lengua participan varios arcos en su formación, el primer arco, el segundo, tercer y cuarto, ¿no? Participan en la formación. Del primer arco, las prominencias laterales, que son estitas, ¿no? Dos prominencias laterales más el tubérculo impar, que posteriormente se van a ir fusionando. ¿Qué más? Del tercero, cuarto, segundo, tercero y cuarto se va a estructurar, se va a llegar a formar la cópula, ¿no? Y del cuarto arco, la prominencia hipobranquial, que vamos a encontrarlo por esta región. Entonces, a partir de las prominencias laterales linguales, posteriormente se va a ir a desarrollar todo lo que es el cuerpo de la lengua. Bueno, así de manera puntual, rapidita, he querido recordarles algo de lo que es la embriología, ¿no? Y vamos a ver, también ahora les comparto otra parte que debemos repasar, las generalidades. Bueno, seguimos en el tema, ¿no? Es la histología, básicamente la histología de lo que es cavidad bucal. Aquí es una competencia, ¿no? Que puse. Capacitar al cursante de pregrado de patología bucal con conocimientos básicos de histología especializada. Sí, es una histología, no es histología general la que vamos a hablar, sino especializada de la región bucal para que identificar diferencias microscópicas de las lesiones patológicas. En adelante se van a ir acostumbrando que patología estomatológica muestra no solamente la clínica, no solamente la imagen de la boca, muestra también exámenes complementarios como la imagenología, ya radiografía, tomografía,
pero también muestra estudios histopatológicos. Entonces, la histología especializada vamos a utilizar en esta parte para explicar cómo es que se va a transformar. Y en esta parte voy a ahondar un poquito porque hay patología estomatológica, porque hay patología en general, y podría decir, hablar en general de todo el cuerpo, porque la célula se llega a transformar. Ustedes conocen a la célula por histología, por bioquímica, así tranquilita como es, con todos sus organelos, en su homeostasis, ¿no? Con su metabolismo, con su respiración, con todo lo como conocen a la célula. Tranquila. Pero si la molestamos, si la inducimos con lesiones, ¿qué le va a quedar a la célula? Nada más que transformarse, cambiar de forma. Le vamos a llamar adaptación, que en segundo año han visto, tipos de adaptación celular. La célula se acomoda, me está molestando, no me está dando oxígeno, me está lastimando con factores mecánicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y no le queda de otra más que adaptarse, se adapta. Pero si sigue el factor externo lesivo, ya no le queda de otra más que transformarse o bien morir, ¿no? Ya sea necrosis o apoptosis. Entonces, en segundo año hemos hablado de lo que es esto es de primer año, el ciclo celular, por histología, embriología, la regulación de la proliferación celular, recuerdan sustancias, factores químicos, factores de crecimiento que se llaman, ¿no? Inhibidores del crecimiento, como estos, por ejemplo, factores de crecimiento. También hay factores inhibidores del crecimiento. Las ciclinas que regulan el ciclo celular, ¿no? Entonces, cuando hay patología, todo esto se altera. Habrá mucha ciclina posiblemente, que hace que las células se dividan y llegan a formar tumores, ¿no? Los factores de crecimiento también puede que se desregulen y vayan formando bastante factor de crecimiento, de tal manera que las células crecen más de lo normal, se proliferan más de lo normal. Entonces, esta imagen les trae a la mente a ustedes para que recuerden que la celulita tiene su ciclo celular desde que nace, digo yo, desde la división celular, crece, ¿no? Y se vuelve a reproducir, pero en algún momento también muere, ¿no es cierto? División celular. Entonces, sus fases son la interfase y la división celular. La interfase también se la conoce como etapa de reposo, recordarán, ¿no? Que es donde hay una fase G1, donde ahí recupera su tamaño, porque de la división celular sale pequeña, entonces recupera su tamaño, acumula energía para la fase sintética, donde hay una replicación de la información genética. Y luego entra en fase GAP2 o G2, ¿no? Donde también vuelve a almacenar energía, ¿no? ¿Para qué? Para utilizarla durante la división celular. Entonces ahí vemos el ciclo celular, promedio, varía del tipo, depende del tipo de células. Y en la boca, ¿qué tipos de células tenemos? Muchas, todo, hay bastante tejido. Ustedes han visto por embriología. ¿Cuánto tejido, cuánta variedad de tejido? Hay cartílago, hueso, músculo, nervios, vasos sanguíneos, epitelio, ¿no? Entonces, ahí recordarán todo lo que es la profase, metafase, anafase y telofase, de la mitosis, ¿no? Estamos hablando ahí. Un promedio de 24 horas tiene un ciclo celular. Ahí dividiendo, si sumamos, sale ese promedio. Pero no vamos a entrar a hablar de todo lo que es ciclo celular, sino que simplemente, ¿por qué les muestro esta imagen? Es porque ustedes ya lo saben, pero deben recordar que cuando ya hay patología, todo esto se va a desregular, ¿no? Si hablamos de la regulación de la proliferación celular, lo que les decía, hay sustancias químicas que la misma célula sintetiza y que se llaman ciclinas, ¿no? Gracias a unas enzimas llamadas sinases dependientes de las ciclinas, su abreviación es esa. Entonces ellas van a ir regulando lo que es la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y telofase. Pero para contrarrestar esa función también hay inhibidores de los CDKs, que vamos a abreviarlo así. Entonces, porque imagínense, mucha división celular, ¿qué va a llegar a ser? Crecería un tejido de manera anormal. Entonces, no es la idea. En este momento, nosotros no tenemos aumentos de volumen. ¿Por qué? Porque esos inhibidores lo están regulando. Y si hablamos de tipos de célula, en cuanto a boca,
¿cuál de estas vamos a encontrar? Bueno, no voy a decir en cuanto a boca, en boca hay pues muchos, hay fibras nerviosas, ¿no es cierto? Hay tejido conectivo. Si hablamos de la mucosa bucal, porque eso es lo que vamos a ir viendo en primera instancia nosotros, ¿no? Ustedes cuando hagan su inspección, hacen abrir la boca al paciente, ¿con qué se encuentran? ¿Qué es esto? Eso toda esa parte rosada. Mucosa bucal. Entonces, esa mucosa bucal, ¿qué tiene? Tiene dos componentes. Un epitelio, acá está, aquí un epitelio más moradito. Bueno, esto no es mucosa, esto es piel, pero igual se asemeja mucho. Esto es mucosa, perdón, epitelio más su lámina propia forma la mucosa. Y tanto en piel como en mucosa vamos a encontrar este tipo de células, lábiles, ¿no? Y esas lábiles recordarán, son las que se reproducen constantemente. Sí, ese tipo. Por eso es que cuando hacemos un acto quirúrgico en boca, fácilmente a la semana ya está cicatrizado, porque se reproduce, se replica, se regenera más o menos en 7 días. En otras partes del organismo vamos a encontrar, recordarán este tipo de células, las estables, las o quiescentes también que se pueden volver quiescentes, y las permanentes como las cardíacas, las células nerviosas. Pero vamos a rescatar que son células lábiles las células del epitelio de la mucosa bucal. Y ahí está. Eso quería mencionarles, ¿no? Como aquí vemos una ulcerita muy, muy dolorosa, ¿no? ¿Cuántos hemos visto que duele bastante son las úlceras? Aquí vemos una mucosa, por ejemplo, una mucosa especializada alterada, porque ustedes por histología han debido ver. Bueno, en histología no tanto, han visto más la parte microscópica. ¿Cuándo van a empezar a afianzar? ¿Cuándo una mucosa está normal, está anormal? Este año precisamente. Ustedes se revisarán entre ustedes, se harán inspección bucal entre ustedes, luego verán también paciente y vayan viendo que cada mucosa especializada del paciente va variando, unas con más sabor lingual, otras con menos. En este caso vemos una lengüita con fisuras, vemos un tanto enrojecida, fisurada. Le llamamos a esta una lengüita de papilada, porque hay una atrofia de las papilas piliformes, por eso no vemos ese blanquecino típico que debe tener una lengüita. Pero acá se ve algo de fisuras también, ¿no? De otra persona. Entonces sepan que esas celulitas de la boca habían sido de tipo lábiles. Aquí igual en la mucosa especializada estamos viendo, ¿no? También es patológica esta mucosa porque está muy pálida. Es de un paciente con anemia, que es una mucosa con una úlcera. Entonces, así, jóvenes, ahora van a empezar a ver, este año van a empezar a afianzar cómo se ve una mucosa especializada normal, pero también paralelamente vamos a empezar a ver cómo es una mucosa lingual alterada, ¿ya? Entonces, ¿qué hace alterar? ¿Qué hace que se altere la célula? Decíamos a la celulita mientras tranquila esté, ella no va a molestar. Hace su metabolismo, hace su mitosis y persiste. Sigue su tiempo de vida, entra en apoptosis y se muere, ¿no? O bien entra durante todo ese proceso de vida, hace sus mitosis que debe hacer y no molesta, ¿no? Pero si cuando hay factores que la molestan, ahí sí. Ejemplo, aquí vemos qué son los radicales libres, por ejemplo, que son átomos o grupos de átomos desapareados en la estructura molecular, que perdiendo o quitando un electrón para estabilizarse, ¿no? Se produce durante la respiración mitocondrial. ¿Por qué estoy mencionando esto del organismo, de los radicales libres? Porque decíamos la célula está tranquilita, ¿no es cierto? Y la célula que tiene pues sus membranas, tiene sus organelos están formados por membranas, esas membranas por partículas, esas partículas por moléculas, esas moléculas por átomos, y esos átomos por subátomos, y esos subátomos por quarks, ¿no? Que son partículas energéticas en constante dinamismo. Esa es la última estructura de la materia.
Entonces, todo es son partículas energéticas que ya los físicos han estudiado bastante esto y la física cuántica ahonda mucho más en el estudio de esta parte. Entonces, es una energía en constante movimiento, ¿no? La célula, entonces hay que mantener toda esa energía en esa homeostasis también. Pero el átomo, ustedes que están viendo que aquí vemos un átomo, constantemente va generando, voy a volver play otra vez. Vale, no funcionó. Y se forman los radicales libres que decíamos acá, se van formando a nivel atómico, ¿no? Se van liberando. Ustedes saben que la última órbita siempre va perdiendo, ¿no? Sus electrones, entonces se van perdiendo, quitando un electrón, ¿para qué? Para mantenerse estables, ¿no? En todas sus órbitas. Y así se van acumulando los radicales libres, así se van liberando radicales libres, y mientras más se acumulen los radicales libres, más dañino es para la célula. ¿Por qué? Porque estos radicales libres provocan oxidación en la célula. ¿Y qué es un oxidante? Es una sustancia que causa reacciones electroquímicas disminuyendo el número, perdón, ahí acento me falta, de electrones de alguno de los átomos. Es decir, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en el envejecimiento celular. La célula envejece más rápido. Si en tu organismo, si la célula, bueno, si en el organismo o en el tejido se está acumulando mucho radical libre, esa célula va a envejecer rápidamente o ese tejido. Ahora, ¿cómo evitamos eso? No vamos a poder evitar todo el tiempo la célula anda liberando radicales libres porque han visto eso es a nivel atómico. ¿Qué hay que hacer para eliminar esos radicales libres? Hay que consumir antioxidantes, ¿no? Porque estos radicales libres provocan oxidación. Y así esta balanza se va a mantener en un equilibrio. Pero si en lugar de consumir en cuanto a alimentos antioxidantes, más bien consumimos oxidantes, como son los alimentos, las conservas, esas conservas que tienen colorantes, conservantes, embutidos, que ya se ha estudiado y la OMS mismo dijo, ¿no? Que son cancerígenos. ¿Por qué? Porque precisamente tienen muchos oxidantes. Entonces, además que nuestro organismo de por sí produce radicales libres, que le carguemos de oxidantes, ¿a qué lo estamos sometiendo? A que se envejezca, a que se enferme y a que se transforme. Aquí hay un daño oxidativo. Fíjense, ese daño oxidativo va a provocar a nivel de lípidos, de proteínas y de ácidos nucleicos, que va a provocar un daño tisular, es decir, un daño a nivel de tejido. Se va a enfermar ese tejido, o bien se va a inflamar, ¿no? Va a haber, por ende, un daño mitocondrial, porque no puede, la respiración celular está alterada. Entonces, ¿qué se debe consumir para evitar a la célula y mantener en esa homeostasis? Antioxidantes, para evitar la oxidación y la eliminación es decir, debemos procurar la eliminación de los radicales libres, que no se acumulen. Porque si se acumulan mucho estos antioxidantes, estos radicales libres, la celulita va a entrar en un estrés oxidativo, jóvenes. Fíjense aquí, saludable estamos por acá, estresado acá, el estrés oxidativo va incrementando cada vez más y ya está en rojo y el organismo ya se ha enfermado a nivel de todas las estructuras, órganos, como ven aquí, músculos, corazón, dicen, ¿no? Así pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como personal de salud? Tratar de que nuestro paciente esté en estos niveles saludable, que no haya estrés oxidativo a nivel celular, porque si pasa eso, los tejidos, a nivel de tejidos, de todos los tejidos y sistemas, el organismo entero se nos va a enfermar, ¿no? Ahí están los antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Molécula que retarda o previene el efecto de la oxidación, protegiendo a las células frente a la agresión de los radicales libres. Entonces han visto la imagen como que neutralizan los antioxidantes, ¿no? Van a atrapar a esos radicales libres y van a
limitar, miren ahí se ve muy bonito, ¿no? Radical libre, va a ser liberado. Y el antioxidante es una molécula de oxígeno estable. Y este es el antioxidante, ¿no? Entonces neutraliza, ahí se ve, miren. Y el antioxidante le cede una molécula para que se mantenga estable y no haya la liberación de radicales libres. Entonces, o que no se acumulen los radicales libres. Es importante esa parte molecular porque, bueno, esto vamos a pasarlo, o si quieren lo terminamos de ver. Ese es un antioxidante, ¿no? Y estamos viendo, y ahí está un oxidante. Entonces el antioxidante va a ir en busca de los oxidantes y los va a neutralizar, se van a unir y queda neutralizado. Y así ya no hay acumulación de radicales libres que dañen a la célula. Ese preámbulo para mí era muy necesario porque así explicamos a nivel molecular y celular. Hoy en día la biología celular ahonda mucho en cuanto a lo que es patología, ¿ya? Pero como no estamos en la especialidad de biología celular, hasta ahí está una pinceladita para entender por qué se va a alterar nuestra mucosa bucal. Pero recordemos cómo es la mucosa bucal, es así. Es ese revestimiento de protección húmedo que encontramos a nivel de la boca, que está hidratada, a diferencia de piel, constantemente está húmeda, ¿no? ¿Qué funciones tiene la boca? La protección, sensación, es sensitiva. ¿Qué más? Regulación térmica. Cuando hay fiebre tendemos a jadear y regulamos la temperatura. Secreta saliva a través de glándulas salivales mayores, menores, ¿no? Y este es un revestimiento que prácticamente protege a todo el resto de los tejidos. Y en el examen diagnóstico que les hice, por lo menos a mis paralelos, algunos se habían olvidado qué es mucosa bucal. Entonces, ¿cómo van a explicar en este año y cómo van a desarrollar su conocimiento si no recuerdan qué es mucosa bucal? Por eso es que ahora les estamos mostrando y estoy segura que en los otros paralelos como que también se les ha ido. Todo esto es mucosa bucal, todo lo que están viendo acá. Y acá vamos a ver, mucosa bucal es esta parte más esta parte hasta acá. Porque por aquí esta región ya es tejido muscular. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, un corte histológico de lengua. Desde acá, toda esta parte es músculo. Ese músculo está recubierto, ¿por qué? Por mucosa bucal. ¿Cómo reconozco que es mucosa bucal? Ya les dije, está formado por dos componentes, el epitelio más su lámina propia, que es tejido conectivo. Y el epitelio en los cortes histológicos siempre se ve más teñido. Entonces, fíjense, esa línea oscurita incluso es la membrana basal. Y todo esto es el epitelio. Todo lo que está adyacente o subyacente es tejido conectivo, ¿no? Ya recuerden qué características tiene epitelio, y eso ya no voy a hablar, pero ustedes deben saber qué características y funciones tiene el tejido conectivo. Recuérdenlo, porque es un material muy importante que les va a servir. Epitelio, membrana basal, lámina propia. Fíjense, estos tres elementos de color negro forman la mucosa. Les dije dos elementos, sí, pero están unidos pues por la membrana basal. O sea, y me dicen dos o tres elementos, está perfecto, ¿ya? Y la mucosa, la membrana basal es muy importante, jóvenes, porque es ese soporte para el epitelio. Es una delimitación que en algunos casos, cuando vemos, por ejemplo, cáncer, esa membrana basal es un parámetro para cuando vemos un carcinoma epidermoide que tiene origen a nivel epitelial. Estas células se empiezan a transformar y se inicia en el epitelio, decimos, ¿no? ¿Qué pasa? Se transforman, crecen, todo ese desregulamiento hay, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, y empieza a invadir a esta parte, empieza a profundizarse, entonces empieza a empujar la membrana basal, y la membrana basal se contiene, porque recuerden que tiene colágeno. Entonces es como una barrera que contiene ahí a la proliferación de células cancerígenas, pero llega un momento en que se rompe, y las células cancerígenas invaden. Entonces ahí es otro pronóstico de ese diagnóstico. Mientras el cáncer esté, por ejemplo, intraepitelial, se llama carcinoma in situ. Entonces, cuando ya rompe la membrana basal, ya no es carcinoma in situ. Ya puede hacer metástasis porque saben que hay vasos sanguíneos. Entonces, ven
cómo se puede fundamentar desde la base histológica. Para eso sirve nos sirve conocer estos componentes histológicos. Y la submucosa es un tejido conectivo también, que puede estar en algunas regiones de la boca y en otras no. Ya es un delgado tejido conectivo que ayuda a unir tanto mucosa con los demás tejidos. Acá, por ejemplo, hay submucosa a este nivel. No les voy a detallar con colorcitos porque que basta que el concepto es el que une la mucosa con otros tejidos. Si esto es músculo, a ver, vamos a ver acá. Si esto es músculo, perdón, esto es músculo y esto es mucosa, por acá, en intermedio de las dos, vamos a ver la submucosa. ¿En qué regiones de la boca no hay submucosa? En aquellas que es bien delgadito, y ustedes a ver, revisen dónde es delgadita o duro, a nivel de rafe medio, por ejemplo, ¿no? Solamente es mucosa, toda esta mucosa unida al periósteo. A nivel de los rebordes gingivales, marginales gingivales por palatino, también hay mucosa, no hay submucosa. Entonces, esa mucosa que no tiene submucosa se llama mucosa sésil. Enseguidita lo vamos a ver seguramente. ¿Qué más deben recordar? Estoy mencionando todo lo que deben recordar. Que en el epitelio de la boca, en ese epitelio de la mucosa bucal, hay células que se llaman queratinocitos, que son las que están en una gran mayoría. Y en una minoría, como ustedes están viendo, están otras células, ¿ya? Que se llaman unas transitorias y las otras permanentes. Las permanentes son las que siempre están, ejemplo, melanocito, célula de Merkel, la que fagocita es la Langerhans, la que da color el melanocito, ¿no? Y la que produce queratina y protección, el queratinocito. Las células que pueden estar y no estar, por ejemplo, son las células inflamatorias, ¿no? Ahí estamos viendo entonces todos los glóbulos blancos, que también se llaman leucocitos, ¿no? Que se clasifican en granulocitos y agranulocitos. Estos son los granulocitos, recordarán cuáles son: neutrófilo, eosinófilo, basófilo, ¿no? Están todos ellos. Y los agranulocitos están el linfocito y el monocito. Entonces, cuando vamos a ver inflamación en la boca, jóvenes, van a estar estas células. Pasa la inflamación, pasa el cuadro inflamatorio, estas también se van a retirar. Por eso es que se las considera transitorias. Luego vamos a ir viendo la población intrínseca, bueno, decíamos población intrínseca, queratinocitos. Aquí están, todos estos que están viendo, todo esto es epitelio, ¿no es cierto? A este nivel está la membrana basal. Y todas estas celulitas que están en todo este espesor se llaman queratinocitos. Por eso está ahí la Q. Y se disponen en estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso y finalmente estrato córneo. Fíjense aquí una capa de queratina, ¿no? Esa zona pálida que ven, eso es queratina. ¿Por qué? Porque a ese nivel ya no se ven los núcleos, son escamas muertas prácticamente cargadas de queratina y que nos otorga protección. Eso se ve mucho en la parte de las encías, del nivel de paladar duro, ¿no? Es bastante queratinizado. ¿Qué más vamos a recordar? Entonces tiene esos 3 estratos, estos 4 estratos. Ahí está el queratinocito. Acá está en el estrato basal y está haciendo siempre división, mitosis. Eso es lo normal, eso quiero que recuerden, porque ya vamos a ir viendo lo anormal. Lo normal es que el queratinocito haga su mitosis, ¿dónde? En el estrato basal. Ya va madurando, va a pasarse al estrato espinoso, va adquiriendo estas uniones desmosómicas que le da la apariencia de espinas, ¿no? Y va empezando a desarrollar unos gránulos que posteriormente van a hacerse más manifiestos en el estrato granuloso, los gránulos de queratohialina, ¿no? Y esa queratohialina va a ser exportada hacia afuera de la célula, las células van a empezar a envejecer, ¿no? Su núcleo va a empezar a degenerarse, por eso es el núcleo picnótico, y va a empezar a perder sus organelas, todo el citoplasma va a estar cargado de queratina, por fuera también ha eliminado gránulos de queratina, prácticamente va a terminar en una escama.
cargada de queratina. Acá ya no es célula, porque ya no tiene núcleo, ya no tiene organelas, y de esas escamas está formado el estrato córneo, que sirve más para protección. Esto es importante ahora. Hay regiones en la boca, jóvenes, que no siempre tienen tanta queratina. En otras regiones tienen mucosa de revestimiento, que es un epitelio estratificado no queratinizado. Entonces sus núcleos están, sus células están vivas en la superficie. Ejemplo, un cuadro viral, virus. ¿Qué necesita? Célula para replicarse. ¿A cuál creen que afecte más? ¿A la mucosa masticatoria que tiene queratina o a una mucosa de revestimiento que su epitelio presenta células vivas en la superficie? Obvio, pues en la mucosa de revestimiento. Entonces, cuando hay vesículas de origen viral, por ejemplo, primero se van a manifestar a nivel de esa mucosa. La población extrínseca está formada por los melanocitos porque embriológicamente tienen otro origen. Por ejemplo, los melanocitos tienen un origen ectodérmico, ¿no? Las de Merkel, las de Langerhans. El melanocito es la que da color al epitelio. Se encuentra siempre en el estrato basal. Lo normal estamos hablando. Ya vamos a ir viendo en unos melanomas que estas células van a migrar hacia tejido conectivo, se van a transformar en cuanto a forma, tamaño, hasta nombre cambia. ¿Ya? Pero lo normal es esto, que sintetizan los melanosomas, esas vesículas que dan pigmentación a la mucosa. Las de Merkel, que son estas azuladitas que están viendo, que son más mecanorreceptoras. Perdón, son estas rojitas, perdón. No son, sí son mecanorreceptoras. ¿Por qué? Porque como viven en el estrato basal, tienen relación con terminaciones nerviosas. Entonces, cualquier estímulo que haya a nivel de epitelio, ellas transmiten como mecanorreceptores hacia el sistema nervioso central. Por eso están en el estrato basal. Y estas otritas que vemos azuladitas, dendríticas, porque parece una forma arborizada, se llaman. Bueno, son unos macrófagos. Esos son como los soldaditos del epitelio. Andan controlando y vigilando todo el tiempo. No están así estáticas como se las ve. Todo el tiempo andan caminando de un lado a otro. Por si hay algo que fagocitar. Por si hay algún antígeno que se lo fagocite y lo vaya a presentar al torrente sanguíneo, a presentar a los linfocitos para que lo destruyan. Entonces son así de dinámicos son. Esas funciones tienen. Ahí la misma imagen, ¿no? Esta es la terminación nerviosa que les decía, fíjense, de la célula de Merkel, por eso es mecanorreceptora. Ahora también en el examen de diagnóstico les preguntaba tipos de epitelio en la mucosa bucal. Algunos han respondido. Y alguien me dirá, pero eso depende del grado de queratinización, ¿sí? Hay diferentes tipos de epitelio en la boca, pero depende del grado de queratinización. Unas son más queratinizadas y otras menos. Por ejemplo, vamos a encontrar un epitelio plano estratificado queratinizado a nivel de la mucosa masticatoria. ¿Y qué estratos va a tener? Va a tener un estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Completito, sus 4 estratos. Acá estamos viendo claramente toda esa parte roja homogénea es el estrato córneo. ¿Ya? Depende de la cultura alimenticia, depende cómo consuma una persona del altiplano donde come más fibras, comida no tan procesada, más alimento fibroso, chuños, habas, etcétera. Pues la mucosa, además que picha coca, se va a ir protegiendo más, va a tener más queratinización. Entonces, cuando es un mayor grado de queratinización, se llama ortoqueratinizado. ¿Ya? Puede ser una variante de la queratinización. Cuando es muy acentuada la queratinización, ya se dice epitelio plano estratificado ortoqueratinizado. Y el plano, fíjense, hay otra variedad de epitelio plano estratificado para queratinizado. Entonces, para queratinizado, falsamente queratinizado, podríamos decir. ¿Ya? Este es un epitelio que se ve así. Falsamente queratinizado. ¿Por qué? Porque no tiene un verdadero estrato córneo en la superficie. Fíjense, algunas presentan incluso vestigios de núcleos pignóticos. Entonces no hay ese verdadero estrato córneo que veíamos en el queratinizado. Tiene también los 4 estratos, ¿no? El granuloso es poco desarrollado.
Como dice aquí, conservan núcleos algunas veces y organelas. Entonces, así se ve un núcleo un epitelio paraqueratinizado. ¿Dónde hay este epitelio? Podemos encontrar a nivel de la semimucosa. Ya este borde vermellón tiene un epitelio paraqueratinizado. Vemos, seguimos avanzando y el epitelio más común en la boca, el que está en mayor cantidad, este es paraqueratinizado todavía, me estoy adelantando, ¿no? Fíjense, núcleos condensaditos, esos son los núcleos pignóticos. Vámonos al epitelio plano estratificado no queratinizado. Este ya no tiene los 4 estratos, no se olviden. Recordarán que es más sencillo, es el más abundante y solo tiene 3 estratos. Ya no se llama espinoso, ya no se llama basal, espinoso, granuloso y córneo. Se llamará estrato basal, estrato intermedio y estrato superficial, o capa si quieren llamar. Solo son 3. ¿Y por qué les digo que es el más común? Porque lo vamos a encontrar a nivel de la mucosa de revestimiento. ¿Y dónde está mucosa de revestimiento? En el resto de la boca, donde no haya mucosa especializada, que es en el dorso de la lengua, y donde no haya mucosa masticatoria, que es en la encía y paladar duro. En el resto vamos a encontrar este tipo de epitelio, es decir, cara ventral de boca, mucosa labial, mucosa yugal, paladar blando, ¿no? Frenillos, piso de boca, surcos sublinguales, istmo de las fauces, por ahí. Perdón. Entonces, así se ve un epitelio plano estratificado no queratinizado. Bueno, aquí la tinción no nos ayuda mucho, pero aquí estamos viendo, si viéramos con otra tinción, veríamos, acá hay una celulita desprendida que se ve su núcleo incluso. Entonces, están vivas acá las células en el estrato superficial. Perdón. Mi batería, un momentito, voy a... Un momentito. Vamos a ver qué hacemos por acá. Algo se me... Vamos. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla donde estábamos. Y entonces vamos a ver que entonces repasando había habido esos 3 tipos de epitelio: queratinizado, no queratinizado y paraqueratinizado. Ahora, si es muy queratinizado, se llama ya ortoqueratinizado. No, aquí estamos viendo ya patologías, ¿no? Se nos va a hacer muy frecuente ver esto. Y ya vamos a ir viendo los tipos de mucosa en cavidad bucal. Vamos a ver una mucosa de revestimiento que les decía, ¿no? Que tiene, ahora sí ya van a recordarán, diferenciar. No es lo mismo decir mucosa que epitelio, porque epitelio es parte de la mucosa, como les he ido mostrando. Ya les he ido detallando también dónde hay mucosa de revestimiento y qué tipo de epitelio tienen, pero repasando, mucosa de revestimiento tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Con sus células superficiales vivas, decíamos ahí. Donde encontramos en frenillos, mucosa labial, en piso de boca, ¿no? Fíjense, toda esta mucosa de revestimiento, fondo de surco, vestíbulo. Mucosa masticatoria, donde encontramos, bueno, para empezar, tiene un epitelio plano estratificado queratinizado, que puede también ser ortoqueratinizado, en encías y en paladar duro. Y la mucosa masticatoria, también, como decíamos, ¿no? Paladar duro. Mucosa especializada en el dorso y bordes más punta de la lengua. Ahí está mucosa especializada. Bueno, hasta aquí vamos a quedar. No me puedo extender, sino mi teórica va a tener 2 horas. Vamos a respetar el horario. Debo estar más o menos por la hora. Y este tema va a tener, me imagino, dos
Incluso algunas veces nos puede abarcar 3 partes, pero se va a ir cargando. El día martes ya el próximo martes lo van a tener ya en su horario subida la grabación. Entonces, espero que ya estén recordando muchos de los elementos que les va a ayudar en el diagnóstico de patología estomatológica. Todos esos elementos que hemos ido repasando nos va a servir. La siguiente clase voy a continuar con algo de histología, algo de patología y vamos a ir viendo cómo es que ya vamos a entrar a lo que es cómo se hace el diagnóstico en patología estomatológica, qué exámenes complementarios sirven, qué tipos de exámenes complementarios hay, todo eso. Entonces, espero les haya gustado recordar, porque ha sido más un recordatorio, un repasito, ¿no? Más la definición que hemos tomado. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el siguiente martes a las 7:30 de la mañana, ahora que es. Va a ser asincrónico la teórica, pero va a estar ahí. Tengan buen fin de semana, buena semana y nos vemos.